Tomás, bueno, bienvenido a la TV, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Por favor, bueno, Abrancancha cumple 10 años y se viene un festejo increíble para este fin de semana. Sí, este viernes cumplimos, vamos a tocar en el Teatro Colón a las 21 horas en el marco del festejo de los 10 años del debut en el Teatro Colón de Mar del Plata de Abrancancha, que fue en marzo del 2009. Justito. Justito. Y bueno, vamos a tocar con el sexteto, una sección del show, y después vamos a armar una orquesta gigante de tango, cosa que no se hace muy comúnmente acá en Mar del Plata. La hemos nosotros armado ya hace algunos años atrás, pero ahora redoblamos y la armamos con más gente, con más cantores y hasta con más bandoneones. Vamos a tener 5 bandoneones, 8 violines, 2 violas, 2 chelos, piano, contrabajo, guitarra y 4 cantores. A pura fiesta, digamos, tiene el Teatro Colón por la ventana. Sí, es a lo más que podemos llegar, digamos. Inclusive si tuviésemos más invitados no nos entrarían adentro del escenario, quizás. ¿Quiénes van a estar participando, poniendo su voz o con los instrumentos que se suman ahora? Bien, en la guitarra de invitado va a estar Martín Fedina, que es un amigo de toda la vida, un guitarrista muy reconocido aquí en la ciudad, y va a estar Ariel Vieites, que fue nuestro primer cantor del sexteto, va a estar Hernán Pari, que es el cantante actual del sexteto, Ana Tortorella, que es una amiga nuestra, una gran cantante, y una cosa especial, va a estar por primera vez con nosotros Raquel Pozzi, que es una cantante muy reconocida aquí en la ciudad, que por primera vez va a estar de invitada con el sexteto. ¿Cómo fue creciendo, ¿no?, la agrupación desde sus inicios, hace 10 años hasta ahora? ¿Cómo ves vos esta evolución de la década de Abrancancha? Y primero pensando que el tiempo pasa muy rápido. 10 años pasaron muy rápido. Y después bien, nosotros tuvimos mucha suerte con el sexteto, porque en el momento que nosotros salimos a escena, digamos, no había otros grupos de gente joven que toque tango, gente joven en aquel momento, que toque tango. Y fue un poco como un impacto que haya un grupo de gente joven, porque estaba en ese momento solamente la orquesta de tango, que ya era gente grande. Ahora ya se renovó la orquesta de tango, hay integrantes más jóvenes. Y fue todo un impacto, el hecho que mucho nos conocía tampoco, venimos como medio de la nada y aparecimos ahí en escena y gustó mucho, porque además también lo que nos propusimos fue tocar las versiones originales de las grandes orquestas de tango, de cada una de las orquestas, agarrar el tema más conocido y tratar de hacer la versión lo más parecido posible, por ejemplo, la Yumba de Pugliese, la Comparsita en la versión de D'Arienzo, y así con demás orquestas. Y eso fue... Proponernos eso desde un primer momento fue algo difícil, porque, nosotros nos pusimos el techo muy alto, porque ya decir, bueno, vamos a armar un grupo donde tenemos que hacer las versiones igual que como lo hacían las grandes orquestas, requirió que todos nosotros estudiemos mucho y que nos esforcemos en tratar de hacerlo relativamente parecido. Y eso trajo también público joven a lo que es el tango, ¿no? Sí, generalmente el público quizás es más bien grande, pero siempre va gente joven, y un poco como te decía, el haber sido hace 10 años atrás quizás el primer grupo de tango de gente joven, tuvimos público joven que años después terminó armando sus propias cosas. Hay también una razón que en estos años existe la carrera de bandoneón en el IPA, que es el Profesorado de Arte, que es un terciario provincial, que es gratis, y que uno puede ir a estudiar bandoneón. Y eso abrió un poco la cuestión de que haya más bandoneonistas jóvenes que estén tocando y que haya grupos. Pero algunos de los grupos que están hoy en día en Mar del Plata, quizás, alguien me ha contado que sí, quizás un poco la imagen, el reflejo fue Abrancancha en aquel momento, de decir, bueno, se puede armar un grupo de tango de gente joven, y se puede tocar esas versiones también, ¿no? De hecho, bueno, ustedes en una bibliografía marplatense figuran como la primera banda completa, ¿no? De la primera orquesta completa. Claro, nosotros... yo espero que sea verdad esto, lo que nosotros en aquel momento dijimos, que fue que nosotros leímos un libro de un historiador marplatense donde contaba todas las formaciones que había habido en Mar del Plata, con los nombres y los números de integrantes que había. Y por lo menos en ese libro no figuraba que nunca había habido una agrupación con 4 bandoneones, que es lo que tiene una orquesta típica. Cuando uno habla de una orquesta típica de tango, es una formación establecida, que son 4 bandoneones, 4 violines, viola, cello, piano y contrabajo. Entonces nosotros leímos en ese libro que nunca había habido de todo tipo, pero nunca con los 4 bandoneones. Entonces nosotros en el
2009, 2010, si no me equivoco, armamos lo que llamamos en aquel momento la orquesta típica 12 monos, porque la orquesta típica son 12, entonces sí. 12 monos, por la película que en aquel momento también que estaba, dijimos, bueno, fue Abran Cancha más invitados y armamos la orquesta típica 12 monos, que fue en aquel momento la primera orquesta típica completa, supuestamente, ya te digo, dando por hecho que ese dato es verdad, de que la primera orquesta típica completa en Mar del Plata. ¿Y en Mar del Plata qué lugar tiene el tango? ¿Qué lugar se le da al género, a las bandas, a los espectáculos, a los artistas? ¿Cómo ves vos la relación Mar del Plata y el tango? Bien, para lo que es la ciudad, para lo que es la oferta cultural de la ciudad y para lo que es el tamaño de la ciudad y la gente que consume cultura en la ciudad, en Mar del Plata, creo que es mucha, digamos. O sea, para los que conocen, por ejemplo, podemos hablar de música y podemos hablar de baile en el tango. Por ejemplo, en el baile hay milongas prácticamente todos los días en Mar del Plata, salvo quizás algún día, todos los días hay una milonga y eso ya habla bastante bien. Aunque quizás después la gente, somos todos un poco los mismos, pero no está mal que haya en Mar del Plata prácticamente todas las noches un lugar donde ir a bailar. Con respecto a los grupos, también, o sea, quizás se hace difícil algunas veces con formaciones grandes, como la nuestra, un sexteto con cantor, somos 7, ya es un grupo un poco más numeroso y no se puede tocar en todos los escenarios, quizás claro. en cafés o en boliches chiquititos, digamos, en bares, se hace difícil tocar tango y se hace difícil tocar con esa cantidad de gente. Pero, por ejemplo, bueno, el Teatro Colón, donde nosotros vamos a tocar, es quizás la mejor sala, por la acústica, por la ubicación, por el lugar, porque el Teatro Colón ya tiene un público tanguero, sí. Porque ahí toca la orquesta de tango municipal, es una de las mejores salas que se puede tocar. Obviamente hay otros teatros también, pero bueno, hay mucha oferta, como te digo, para lo que es la ciudad de Mar del Plata, para el tamaño que tiene la oferta de tango, es bastante numerosa, digo, para lo que es la cultura que es Mar del Plata. Vos sos uno de los bandoneones de Abran Cancha. Sí. ¿Qué fue lo que te atrapó del instrumento para llegar, ¿no? a integrar una banda exclusivamente como bandoneonista? Bueno, eso hablo un poco de mi historia. Yo empecé tocando la guitarra de chico, a los 12 más o menos. A los 15, cosa muy rara, me empezó a gustar el tango, así como que me apasionó el tango. O sea, tocaba la guitarra y escuchábamos un guitarrista que se llamaba Adolfo Verón, que era un guitarrista clásico de tango, digamos. Y después descubrí Piazzolla. O sea, ya lo había descubierto antes, de más chico. Ya a los 10, 11 años ya escuchaba Piazzolla. Soy un poco raro en mis gustos musicales. Con un amigo, con Martín Fedina, que es guitarrista, ya escuchábamos Piazzolla a esa edad. La madre tenía un CD de Piazzolla y lo escuchábamos y no lo podíamos creer, lo que escuchábamos. Y cuando empezamos a escuchar tango con la guitarra, me apasionó Piazzolla. Normalmente un chico a los 15 años se hace, en la adolescencia, ¿no? Se hace fanático de un grupo de rock del momento, ¿no? Tal cual, sí. Bueno, yo en ese momento, en mi adolescencia, me hice fanático de Piazzolla. Entonces era un fanático de Piazzolla, conocía toda su discografía, toda su historia, y mi abuelo tocaba el acordeón. Y yo tenía un acordeón en casa. El acordeón es otro instrumento completamente diferente al bandoneón, aunque es parecido. Claro, estéticamente por ahí... Claro, tiene un fuelle, el acordeón de mi abuelo también tenía botones, hay acordeones que tienen, suena piano, ¿no? La de mi abuelo era botones. Y nada, entonces yo escuchando Piazzolla me hice fanático y claro, yo ya tocaba un poco la guitarra y empecé a agarrar el acordeón de mi abuelo y empecé a querer sacar de oído melodías de Piazzolla. Y así estuve un tiempo, hasta que me di cuenta que, bueno, que ese no era el instrumento, porque yo no podía tocar tango en el acordeón, y bueno, me decidí de una buena vez, y a los 20 años más o menos, ya un poquito grande, bueno, me compré un bandoneón, y ya sabiendo música, ya habiendo estudiado, sabiendo leer música, y teniendo ciertos conocimientos musicales, me fue más fácil, entre comillas, más fácil, ingresar en el bandoneón y empezar a tocar. Y de ahí, bueno... se fueron cumpliendo sueños, porque cuando empecé a tocar el bandoneón, mi sueño era poder tocar como Piazzolla, cosa bastante difícil e imposible quizás, pero empezar a tocar como los arreglos de Piazzolla, los arreglos del quinteto, y en un momento me empezó también a apasionar el tango tradicional,
Y de ahí a poder armar el sexteto y después, 1 o 2 años después de tener el sexteto, por armar la orquesta típica, todo se fue dando de a poco y se fueron cumpliendo sueños personales, que por ejemplo era tocar una orquesta típica, era un sueño que yo tenía y con el sexteto lo pudimos llevar a cabo. Primero con el sexteto y después llamar a invitados para conformar, como te decía, lo que es una orquesta típica completa, con 4 bandoneones, 4 violines. Y eso fue increíble, llegar a eso, ¿no? Y relativamente joven, a los 27, llegué a poder tocar ya, a armar una orquesta típica para poder tocar. Para la gente que por ahí no conoce tanto, ¿cómo definirías a Gran Cancha? Oh, qué pregunta, nunca me lo... Sí, me mataste, nunca me lo... ¿Cómo le definiría? No sé, como un grupo de tango le definiría con esfuerzo. O sea, tocar tango es una música compleja, el tango. Es una música que está más vinculada quizás a la música clásica que al rock. Por ejemplo, hay como una manera en el rock de trabajar que es, los músicos de rock generalmente se juntan y en una sala de ensayo entre todos van viendo qué toca cada uno y las cosas se van armando más bien con mucho ensayo. El tango es una música más parecida el tango es más parecido a la música clásica, donde hay una persona, lo que se llama un arreglador, que escribe la música para todos los instrumentos. Entonces está muy de la mano de la música clásica. Es música que se escribe, es música que se lee. Entonces, yo te decía, me preguntas, ¿qué representa Gran Cancha para mí? Bueno, esfuerzo, porque nosotros cuando nos propusimos hacer los arreglos originales de las orquestas de tango, no existía ese material. Entonces ese trabajo lo tuvimos que hacer nosotros. Nosotros sacamos todo lo que tocamos, después con el tiempo pudimos acceder a ciertas partituras, pero casi todo el repertorio de la primera época, nosotros sacábamos de oído cada uno de los instrumentos, lo escribíamos y después en los ensayos practicábamos lo que habíamos sacado de oído. Entonces fue todo un aprendizaje y requirió todo un esfuerzo muy grande, como te decía, el sacar lo que íbamos a tocar de cada uno de los instrumentos de oído, el después tocarlo, porque eso también lleva otro esfuerzo diferente, y después juntarnos a ensamblarlo para que al final todo termine sonando.